pero primero quiero saber qué crees sobre la relación entre política y arte, especialmente en el drama. Yo creo que siempre la hay, pero bueno, no sé, quiero que me hables un poco de eso. Pues mira, no creo de una manera directa, no creo que el arte pueda transformar la realidad. No creo que el teatro en nuestros días pueda transformar la realidad, me parece demagogia, de entrada. Es decir, en un momento dado, quizá tuvo la ocasión, y de manera muy directa, por ejemplo, el teatro de evangelización, teatro político definitivo y de aplastamiento y transformación de formas de pensar, etcétera, etcétera, o el capítulo brechtiano durante algún tiempo, sin que implicara una transformación directa de la realidad. ¿Qué sí puede hacer? Que puede discutir políticamente. Puede discutir políticamente con el espectador. Y que es en ese sentido, si es un lugar de expresión pública, y por menos espectadores que sean, pues es un lugar de confrontación en ese sentido. Es decir, me choca de pronto la demagogia. Es ridículo pensar que un espectáculo pueda o implique, me suena rasgamiento de vestiduras en lo que yo descreo absolutamente. Pero sí me parece fundamental discutir. Creo que es parte de lo que yo quise hacer con esto. ¿Te diste cuenta que tienes algún tipo de talento para hacer drama? ¿O a medida que decidiste que querías hacer eso, hiciste machepero? ¿O qué pasó? ¿Cómo lo hice yo? A mí me gustaba mucho el teatro, me gustaba mucho verlo, muy pronto. En mis años de preparatoria, es decir, yo descubrí el teatro cuando iba exactamente en segundo de prepa. A raíz de un profesor, siempre aparece alguien así en la vida de uno, que de pronto te mete rollos humanistas. Yo venía de una familia de comerciantes, por tanto no había libros en mi casa. Y me pasó que se me cruzó este profesor en el camino, un filósofo que era especialista en lógica matemática. En realidad yo iba hacia caminos de ciencias, era muy hábil para el pensamiento matemático yo, y la lógica se me daba muy bien. Entonces este tipo, al ver que le resolvía fácilmente sus capítulos de lógica y demás, nos fuimos haciendo amigos, ese tipo de relación, ¿no? Era un maestro joven y se hizo un circulito como alrededor de él, nos empezó a hacer leer, a llevar los domingos que a Pachuca, que a Tepozotlán, que a tal, y le gustaba el arte y tal, y váyanse al teatro y váyanse al cine, y ahí fue la perdición. Entonces, con ese grupito, 2 o 3 amigos, empecé a ir cada fin de semana a ver teatro. Me chuté durante 2 años todo el teatro del Limba, todo el teatro del UNAM. Había mucho, muy bueno en ese momento. Y si no bueno, el teatro de la Compañía Nacional de José Solé, pues te daba un abanico. En un año vi, ¿qué les diré?, 10 clásicos. Es decir, vi desde griegos, isabelinos, jacobinos, O'Neill, un abanico así que yo digo, en nuestros días no hay tal cosa. De pronto para un joven que dice de pronto quiero ver clásicos puestos en escena, muy convencional todo, pero fue padrísimo. Entonces yo dije, yo quiero hacer eso. Mi primer impulso fue meterme al CUF, estudiar actuación,
con miras a hacer otra cosa luego. Yo ya había tomado talleres literarios en Casa del Lago, había tomado taller de cuento, había tomado un taller de poesía, de redacción, de ensayo, chorros de talleres. Empezar a escribir, ahí fue donde quise escribir poesía. Pero no había practicado drama. Entonces en el CUT, Ludwig Margules abrió un taller con Juan Tobar y me metí y descubrí ahí que tenía habilidad para dialogar. Y ahí fue. Entonces sí descubrí que tenía habilidad para dialogar. Y ya a partir de ahí me encarreré. Creo que bueno, que pues sí es una dosis de algo que de alguna manera tienes como que, yo me lo explico así en el caso muy particular del drama. Una expresión de Marco Antonio de la Parra, que es un dramaturgo chileno y también novelista y ensayista, muy muy interesante tipo. Él habla de una herida psíquica y que yo creo que sí, que hay una condición necesaria en el dramaturgo al respecto, es decir, como una sensación de pluralidad de voces. Después de que oí esa expresión de Marco Antonio de la Parra, se lo oí en una conferencia, a mí me hizo una especie, como hagan de cuenta, de ta, 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 ta. Me fui para atrás y yo dije, claro, Dostoyevsky, en El hombre del subsuelo, ¿han leído esa novela por ahí? Se la recomiendo mucho. Para mí es como el ejemplo perfecto de la cabeza de un dramaturgo. Este personaje, es decir, tiene un discurso, está contando un relato y te expresa una opinión. No acaba de terminar esa opinión cuando ipso facto sientes que surge otra voz que está contradiciendo lo que acaba de decir. Y surge luego muy rápidamente otra voz que empieza desde otra perspectiva a narrar lo que él, o digamos a contradecir lo que él ya había defendido. Entonces creo que de alguna manera es como el procedimiento interior del fenómeno del drama. O sea, sí hay tal cosa. Marco Antonio de la Parra le dice eso, es una herida psíquica. Cuando te pones a rascarle a muchos dramaturgos, hay desde explicaciones, esta es la que me parece más clara, la de la Parra, pero hay unas muy líricas. Por ejemplo, Rodolfo Sigli cuenta que cuando él era chiquito se ponía unos titeritos en los dedos y que hacía dialogar a su dedo índice contra el meñique, el anular contra el dedo medio y no sé qué cosa. Es una babosada muy lírica, ¿no? O todos salen con que tenían titeritos y cosas por el estilo. Lo que es cierto, sí lo creo, es que es un pensamiento no unívoco. Sí, y esto hace que tenga que ser, creo yo, cuestión de estructura de forma de pensar. Como que difícilmente alguien que tiene una visión unívoca de la realidad puede ser dramaturgo. Si no, vamos, son muy pocos los dramaturgos parroquiales que encontramos en la dramaturgia. Y por el contrario, muchos parroquiales, me refiero a mentes absolutistas y demás, que son extraordinarios narradores o ensayistas o poetas mismos. Quizá poetas no. Pensaba, por ejemplo, John Milton, bajo la idea esa de que decía Edgar Allan Poe que John Milton, dado que escribía tan vastamente, no podía ser un buen poeta. Si un poeta largo, un poema largo, de suyo dice, contradice a la poesía. No existe poesía en un poema largo. Y hay la idea de que, bueno, que El paraíso perdido es una especie de narrativa con buenos momentos poéticos, ¿no? Pero gente como Milton o gente como Tolstoy
es decir, con pensamientos cerrados, universos morales rígidos. Es decir, en una novela te los hallas ahí totalmente sostenidos y demás, pero no tiene esa cosa que como narrador sí tiene Dostoyevsky, que es el contrapunto, el dialogismo, la contradicción, las voces que aparecen y la contradicción de discursos. ¿Qué más? A mí me gustó mucho el personaje de la mosca. No sé si te inspiraste en alguna película, alguna lectura, o en qué momento decides hacer este personaje. Pues es que pensé eso ya un mundo, en ese mundo fantástico, es el primer como manera de descoyuntar completamente la realidad, y que una mosca hubiera estado ahí de testigo con Lenin, y pensaba eso, que empezaba a sembrar ahí el tema este de los cadáveres,